Buenas tardes, hola a todos, hola a todas. Gracias por acompañarnos en esta clase que hemos titulado La escuela como revolución. No es muy evidente de qué puede tratar una clase sobre la escuela en un ciclo de clases que se coloca bajo el gran lema sublevaciones. Más aún, alguien podría pensar, y a mí me pasó cuando estaba tratando de empezar a preparar esta clase, seguro que escuela y sublevaciones no conecta de ninguna manera, seguro que hay que hablar de otra cosa. En fin, ya van a ver cómo fui resolviendo la pregunta por el sentido que puede tener esta clase, pero quiero empezar agradeciendo la invitación que me han hecho desde UniTV para volver a pensar sobre la escuela. Hay quienes consideran que volver a pensar lo que ya pensamos es una especie de lujo que podemos ahorrarnos en tiempos de escasez, pero en este ámbito, en la universidad, nosotros sabemos que es parte del sentido que tiene el trabajo y el pensamiento universitario. Así que, de vuelta, gracias por la invitación. Hay una relación que surge bastante rápidamente cuando pensamos en educación y sublevaciones. A mí se me venían imágenes de grandes movimientos estudiantiles que en el siglo XX y también en el siglo XXI, en distintos momentos históricos, digamos, han puesto en cuestión algunas coordenadas de cómo se organiza social y políticamente el país de que se trate y también la propia educación de los países en los que estos movimientos sucedieron. Pienso, por ejemplo, en la reforma universitaria en Argentina en el año 1918, pienso en el Mayo francés de 1968, en el mismo año las grandes manifestaciones estudiantiles realizadas por estudiantes en México, estudiantes fundamentalmente universitarios, y un poco más recientemente en el tiempo, la Revolución Pingüina en Chile. En 2006 fue el primer alzamiento de estudiantes secundarios, luego vendrían otras manifestaciones masivas, protestando por el carácter privado de la educación chilena, aún de la educación pública, en protesta, digamos, por la privatización del sistema educativo chileno impuesto por la dictadura de Pinochet. Cuando uno ve estas grandes movilizaciones, un poco te toma la tentación de celebrar o de destacar algo así como los ribetes épicos del evento y disimular los aspectos que son más débiles y más controversiales de cada uno de estos procesos. Por ejemplo, en un trabajo que publicó a propósito de la reforma del 18, Rinesi analizaba la reforma universitaria como un movimiento de renovación de las élites, más que como un movimiento de cuestionamiento del orden social que producía las élites que en efecto pujaban, digamos, por su renovación en el momento de la reforma. La verdad que todos estos movimientos tienen algo de singular. Si uno mira los carteles, mira las pancartas, los posteos de Facebook, los tweets, dependiendo del momento histórico en que se ubique cada uno de estos movimientos, en todos ellos se expresa algo que anda mal, no solamente en la sociedad, no solamente en el Estado, no solamente en la economía, sino también en la propia institución escolar. Esta es una manera de mirarlo. Yo también propongo mirarlo de otra manera, y es que en verdad estos movimientos expresan algo así como un producto de la propia escuela. ¿Qué quiero decir con esto? La escuela ha contribuido a lo largo de muchas décadas a producir los sectores educados, los sectores escolarizados, que son los mismos que organizan su crítica. La crítica procede principalmente de sectores sociales en los que la escuela ha sido tremendamente eficaz. Aunque no vamos a profundizar en este tema, para mí no es menor la discusión acerca de si se cuestiona la escuela porque funciona mal, como parece suponer buena parte de la crítica que uno puede escuchar,
o si se la cuestiona precisamente porque ha triunfado, pero en todo caso da señales de agotamiento de su programa institucional y se abre la pregunta de, bueno, ¿y después de la escuela qué? Pero lejos de ver este tipo de situaciones entonces como una pura crítica a la escuela, a mí me parece que hay que poder verlas también como algo que la escuela contribuyó a producir a lo largo del último siglo. Claro, la escuela, decía, es en parte un objeto de crítica. Hace pocos años tuvo mucha repercusión en el mundo educativo argentino un documental argentino, por cierto, titulado La educación prohibida, que se estrenó en el año 2012. La educación prohibida documenta experiencias educativas que podríamos llamar no convencionales en países de América Latina y en España, experiencias que representan prácticas vinculadas a ideas y a pedagogías, como por ejemplo la pedagogía Waldorf, con su ambiente libre y cooperativo, por ejemplo la pedagogía Montessori, con su atención a la mente absorbente del niño, inclusive acá en Argentina, la escuela de Olga Cossetini en Rosario, a partir del año 1935 y basada, como suele decirse, aunque esto puede discutirse un poquito, en las premisas de la escuela nueva. Lo que quiero decir es, el documental traía referencias acerca de tipos de educación que, según los términos del documental, no serían posibles en las escuelas regulares. Las escuelas regulares serían otra cosa y la educación prohibida es la que no puede ocurrir justamente en las escuelas tal y como nosotros las conocemos. Resumamos algunas de las críticas a la escuela, no solamente del documental ya, sino de experiencias como las que estamos recapitulando aquí. Atiendan bien porque esto lo vamos a retomar después. La falta de experiencia directa con el mundo, la uniformidad del trabajo que se propone, el disciplinamiento de los cuerpos, la falta de atención a los intereses y motivaciones de los niños y las niñas. Yo quiero decirles que estas críticas son contemporáneas con respecto a la propia escuela. Nosotros estamos ubicados en un tiempo histórico, casi terminando la segunda década del siglo XXI, que nos hace pensar que estas críticas son críticas relativamente recientes. Pero la realidad es que las críticas a la escuela son contemporáneas de la escuela. Voy a leer un párrafo, después les voy a decir de quién es, y sobre todo les voy a decir de qué año es. Dice: la enseñanza secundaria atraviesa desde hace más de medio siglo una grave crisis que aún no ha llegado a su desenlace. Todo el mundo percibe que no puede permanecer como está, pero sin que todavía se vea con claridad aquello en lo que está llamada a convertirse. De ahí todas estas reformas que se suceden casi periódicamente, que se completan, que se corrigen, que a veces también se contradicen unas a otras, dan cuenta a la vez de las dificultades y de la urgencia del problema. Durkheim, 1904, curso de Historia de la Educación y de las Ideas Pedagógicas en Francia, 1904, hace medio siglo que la enseñanza secundaria atraviesa una grave crisis, se superponen las reformas y demás. En el mismo sentido, tomado de un texto de Baudelot y Establet, también autores franceses, de un libro que tiene el provocador título El nivel educativo sube, voy a leer algunas críticas a la escuela francesa y después les voy a decir la fecha de la crítica. La decadencia es real, no es una quimera. Es frecuente encontrar 20 faltas de ortografía en un mismo trabajo literario de los últimos cursos. Año 1956. El bachillerato se ha vuelto irrisorio. Nuestra élite no sabe razonar, no sabe exponer. 1936. Considero que las 3/4 partes de los bachilleres no saben ortografía. 1899. La ortografía de los estudiantes de letras llegaba a ser tan deficiente que la Sorbonne se ha visto obligada a solicitar la creación de un nuevo seminario, cuyo titular tendría como ocupación principal corregir los ejercicios de lengua de los estudiantes de la Facultad de Letras, 1886. En fin, para no aburrirlos, la falta de ortografía y la ignorancia de los elementos más simples de la lengua francesa dejan ver muy claramente que muchos se presentan a estas pruebas como un juego de azar, en donde es la fortuna la que debe encargarse de todo, año 1859. Así que, para los que a veces dicen la escuela está en decadencia, parece que nunca anduvo tan bien, por lo menos como algunos esperaban. Ahora, mi intención no es acá hacer una crítica a la escuela, muy por el contrario, voy a intentar durante esta clase
mostrar lo original, lo revolucionario que fue precisamente el movimiento de la escolarización en la historia de nosotros, de los humanos. Y para eso, para hablar de la revolución escolar, nosotros tenemos que cambiar el zoom. No es de un año y otro año y una década y otra década. Vamos a cambiar completamente el zoom. Vamos a ponernos en otra escala, que es la escala de lo que podríamos llamar el desarrollo sociohistórico de nuestra especie. Antes del sociohistórico, una escala todavía mayor, el filogenético. Aquí detrás, en algún momento, ustedes van a tener una suerte de árbol, algo así como el árbol del desarrollo filogenético de la especie humana. Es un material de divulgación tomado del Instituto Smithsoniano. En ese material, como es de divulgación, hay el típico "usted está aquí", que está arriba de todo. Se supone que son los estudiantes que están visitando el instituto. Y lo que hace el árbol es mostrar algo así como la evolución filogenética de nuestra especie en una escala que habla de millones de años, ¿sí? Si ustedes miran la escala temporal, ahí estamos hablando de millones. Uno podría decir, desde el punto de vista filogenético, nuestra especie tardó muchísimos millones de años en constituirse como tal. Una vez constituida como tal, y ese es un tema del cual yo no soy especialista, así que estoy tomando simplemente una versión de divulgación, una versión escolar de lo que tenemos que hablar aquí, una vez que estuvo constituida desde el punto de vista filogenético, empieza un largo periodo, 200.000 años aproximadamente, largo, corto, depende de la escala, comparado con la escala anterior, brevísimo, comparado con nuestras vidas, enorme. Un larguísimo periodo de tiempo donde, si bien, como decíamos, permanece estable desde el punto de vista filogenético, se ha transformado enormemente desde el punto de vista sociocultural. En educación hablamos del desarrollo sociocultural para referirnos a una serie de invenciones, mayormente tecnologías. Vamos a ver un poquito más adelante la propia escuela como una tecnología, mayormente tecnologías que han ido cambiando los modos en que nuestra especie puede habitar no solamente este planeta en el que vivimos. Hay un mapa que muestra las migraciones que tuvieron lugar a partir de ciertos momentos históricos que ahora no vamos a poder reconstruir. El mapa está dado vuelta para mostrar dónde arranca la migración y cómo va llegando con el tiempo a tierras como las nuestras, donde nosotros vivimos ahora, e inclusive algo que no se puede poner en el mapa, hay humanos viviendo en la Estación Interespacial Mir. Eso no se hace sin herramientas, eso no se hace sin tecnología, y tecnología no es solo el celular, estas cámaras, estos papeles, sino también es una bolsa para transportar comida, algo para protegerse de la intemperie o algo que permita conservar alimentos y tener una vida que no dependa de recolectarlos día por día. La fabricación de instrumentos, decimos en el contexto educativo, le ha permitido a la humanidad, a nuestra especie, difundirse por el planeta. No es que fuera una especie de cruzada de difusión, sino que fueron movimientos de muchísimo tiempo, de muchísimos años, y como ustedes saben, en algún momento se convirtieron en movimientos de conquista y dominación de unos grupos humanos sobre otros grupos humanos. Esto no es una expansión graciosa y gratuita por el planeta, sino que ha tenido su costado de dominación, su costado de colonización. Ahora, hagamos zoom sobre los últimos 10.000 de los 200.000. Acuérdense, empezamos en millones, fuimos a 200.000, ahora vamos a los últimos 10.000. Es impresionante todo lo que pasa en los últimos 10.000. En los últimos 10.000 tenemos, por ejemplo, un hito que yo puse allí en la línea de tiempo, que es hace más o menos 7.000 años, lo que a esta altura en los libros de divulgación de estos temas informan como la domesticación del trigo, la domesticación de la cebada, no en el sentido en el que nos imaginamos en la vida cotidiana, que domesticamos, por ejemplo, una mascota, pero sí en el sentido de adaptar un elemento de la naturaleza y hacer que funcione en unos ritmos y para unos fines que son los fines específicamente alimentarios de unas ciertas poblaciones. Más tarde aún, o sea, más cerca de nuestro presente, la emergencia de un sistema de numeración como el que nosotros conocemos hoy en día. Y todavía más recientemente, la emergencia de los sistemas
de escritura alfabético. Por supuesto, había otro sistema de numeración y había otros sistemas de escritura. Yo estoy destacando en particular estos dos sistemas por la importancia que van a tener después para el argumento que quiero hacer sobre la escuela. En la punta de esos 10.000 años, la escuela moderna. 200 años, 300 años, 150 años, depende de la zona del planeta de la que estemos hablando. La verdad es que es un punto en unos 10.000 años, que son un segmento en el zoom de los 200.000 y que es la nada misma en los millones, ¿no? Y sin embargo nos parece casi imposible de cambiar. Nos parece difícil imaginar una sociedad en la que no haya escuela. Nos parece difícil imaginar un mundo que se pueda organizar, al menos como está organizado hasta ahora, si no fuera por la institución escolar y por lo que ésta hace. De esto vamos a hablar ahora. Por supuesto, la idea de la escuela como revolución va de la mano con la idea de la escuela como producto de otras revoluciones. No se puede pensar la escuela sin la revolución industrial, sin las revoluciones políticas, sin las reformas religiosas. Digamos, ahí hay un conjunto de procesos de orden revolucionario, tal y como los miramos históricamente, que explican, entre otros, el surgimiento de la escuela. Pero la escuela misma es una revolución, y acá nos acercamos a la noción central de la clase. ¿Qué clase de revolución es la que produce la escuela? Una que, decimos en educación, rompe el monopolio de la educación. Acá hay una categoría muy importante en la historia de la educación, la categoría monopolio de la educación, un concepto que trae Argentina Cecilia Braslavsky en los inicios de los años 80, que toma a su vez de un historiador alemán, Robert Alt, que fue profesor suyo en la Universidad de Leipzig. Con el concepto de monopolio de la educación, Cecilia Braslavsky dice: en sociedades divididas en clases o fuertemente segmentadas, el monopolio de la enseñanza es el ejercicio de la posibilidad de los grupos o sectores dominantes de decidir ilimitadamente sobre la orientación y la amplitud del contenido de la educación formal, y a veces también no formal, de la que participan todos los miembros de la sociedad en interés de la reproducción de la sociedad segmentada. Fíjense los elementos acá. Un sector o unos grupos dominantes, hay que decir unos grupos muy pequeños, pero dominantes, el escriba, el letrado, el clérigo, unos sectores dominados en esta lógica del monopolio y unos instrumentos culturales cuya circulación social controlan las personas educadas. Lo que hace el monopolio de la educación es mantener la circulación social de determinados instrumentos culturales bajo control de quienes controlan justamente esto que se llama el monopolio de la educación. Para cumplir esta función global, dice Braslavsky, el monopolio de la educación históricamente actuaba en dos direcciones. Limitaba la educación de los grupos dominados solo a aquellos conocimientos y capacidades que necesitan para producir, y transmitía solo contenidos que coadyuvaran a una conciencia y a un comportamiento estabilizador. A esta descripción de cómo funcionó históricamente esto que Braslavsky, siguiendo a Alt, llama el monopolio de la educación, es a esto a lo que corresponde la idea de la escuela como revolución. Pensemos en los dos sistemas simbólicos que son emblemáticos de la escuela y que pusimos en el zoom de los 10.000 años, la escritura, la numeración. Si volvemos al zoom, en el zoom, esos instrumentos como tales existen hace miles de años. Lo que hace la escuela hace, otra vez, 200 años, 250, 150, dependiendo del sitio. Lo que hace la escuela es que unos instrumentos culturales, como esos dos, unos sistemas externos de representación, que tienen capacidad de transformar nuestro modo de conocer, no es solo un instrumento externo del que yo me apropio, sino que cambia nuestros modos de conocer el mundo. Estos instrumentos se mantuvieron durante cientos o miles de años bajo el monopolio de estos minúsculos grupos dominantes. La escuela rompe ese monopolio, dice Braslavsky, y logra, otra vez en alrededor de 2 siglos, que nosotros hoy tengamos un conteo, que podamos contar de verdad a las personas que no saben leer y escribir, a las personas que no han ido a la escuela. La categoría misma de analfabetismo solo tiene sentido porque la escuela se ha expandido a un punto tal que la categoría habla de una parte mínima de la humanidad, no mínima por su importancia, sino mínima desde el punto de vista de la cantidad. Claro,
la escuela rompe el monopolio en este sentido, y a mí me parece interesante ver este proceso histórico, ¿no? Que no es que la numeración, no es que la escritura no existían, no es que no hubiera gente que las controlara y las supiera utilizar para conocer el mundo de otro modo. La revolución de la escuela, la revolución escolar consiste en que eso se pone muy rápidamente, y ahí es donde digo fue extremadamente eficaz, muy rápidamente al alcance de millones. Ahora, la ruptura del monopolio fue más amplia, ¿no? En la historia de la educación y en la historia del currículum se usa una categoría, las 3R. Las 3R es como una especie de codificación, es un código entre especialistas que nombra Reading, Writing, Arithmetics. Si yo tuviera buena fonética se notaría que son 3 Rs. En todo caso es lectura, escritura, cálculo. Esas 3 Rs son como un núcleo muy, muy básico de las primeras escuelas, que no son exactamente la escuela que nosotros conocemos ahora mismo, porque a esta primera revolución de la ruptura grande del monopolio de los sistemas de representación le sigue una segunda ruptura del monopolio que fue mucho más amplia, en la medida en que se establece la obligatoriedad, en la medida en que se masifica la escuela, en particular la escuela que nosotros aquí conocemos como primaria, va cambiando el sentido de la escolarización y por consiguiente van cambiando las ideas que tenemos acerca de lo que la gente tiene que saber para vivir en nuestras sociedades. Y entonces se produce una modificación, una transformación que podríamos llamar de las 3R al currículum básico. Claro, la categoría básico no ayuda, porque hoy en día cuando uno dice básico parece que dice poquito, ¿no? Pero acá básico es que pone las bases, que pone las bases de un proceso de transmisión cultural que va mucho más allá de los instrumentos que llamamos la lectura, la escritura, el cálculo, y que amplía al punto tal que, por ejemplo, pueden ver una lista de las materias que contenía el currículo de la escuela primaria inglesa en el año, creo, 1904, 8, ya no me acuerdo qué año es, a que lo conocen. No es que nos están presentando un currículum muy extraño, lo conocen. Les digo más, si lo comparamos con la estructura del currículum inglés del año 1988, es exactamente la misma estructura. O sea, a partir de que se constituye este currículum básico, organiza de cierto modo el proceso de transmisión y esa organización en todo caso contribuye a que se haga muy estable y ahí sí, si ustedes quieren, muy difícil de cambiar. La transmisión de la que estamos hablando, esta suerte de ruptura del monopolio de la educación, que arranca con las 3R, pero se expande rápidamente a esto que llamamos el currículum básico, se hizo posible bajo una cierta tecnología institucional. Podríamos pensar que a lo largo de la historia del sistema escolar ha habido una tensión, y es una tensión que tenemos hoy en día, que es la tensión entre la búsqueda de la igualdad, todo a todos, y cierta economía de esfuerzos. Todo a todos, pero a cada uno a su ritmo, todo a todos a un ritmo más o menos homogéneo. Esa tensión es la tensión de la escuela que se resolvió históricamente bajo una cierta tecnología institucional. Esta tecnología tiene, por ejemplo, una organización de la población infantil por edades. Tiene, por ejemplo, la idea de la enseñanza simultánea, lo mismo, a todos, al mismo tiempo. Tiene, por ejemplo, la organización del conocimiento en asignaturas. Tiene, por ejemplo, la repitencia como única forma de reagrupamiento, como único invento generalizado para volver a armar esos grupos que se armaron por edades, pero en la medida en que alguien no aprenda en el ritmo y de la manera en que la escuela lo espera, se lo reagrupa. Repito, edades teóricas, enseñanza simultánea, conocimiento por asignaturas, repitencia como agrupamiento. Como pueden ver, muchos de los rasgos que resultan criticados, por ejemplo, en el documental La educación prohibida, han sido las formas históricas de resolver el revolucionario problema de cómo enseñar todo a todos. Después vamos a discutir quiénes son todos y qué es todo, pero en principio quedémonos con esta idea, ¿no? Esto que hoy vemos de manera crítica fue el revolucionario modo de resolver el problema de cómo enseñar todo a todos. La escuela es en ese sentido probablemente la mayor tecnología de la modernidad. Esa capacidad que tiene la escuela de organizar a la población infantil, de encerrarla entre 4 paredes para hablar del mundo, de administrar progresiones de aprendizaje, no es su defecto, es su forma. No es lo que hace mal, es lo que hace.
Y esto me parece que es clave para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de los problemas de la escuela, ¿no? En un texto de Daniel Feldman que se llama Enseñanza y Escuela, en el capítulo 1 de ese texto, termina diciendo algo que a mí me parece que es interesante leer acá. Dice, según Hunter, las teorías de la educación de diverso signo describieron la escuela como una humilde iglesia construida con las piedras destinadas a una gran catedral, que no pudo realizarse por la impericia o la decadencia moral de sus constructores. Quizás sea necesario volver a apreciarla como un dispositivo contingente para cumplir un propósito, y no como el mal resultado de un plan más perfecto. O como dice Hunter, propongo que miremos la escuela como lo que es, no como lo que pensamos que alguna vez fue, porque viene bien acá otra vez recordar a Durkheim, recordar a Baudelot y Stablet. Parece que la escuela nunca fue aquello que añoramos. Y eso no quiere decir que hoy no tenga problemas, pero hay algo allí con una nostalgia de la escuela que es algo que a mí me parece que vale la pena discutir. Probablemente una de las razones por las cuales esta tecnología, que es objeto de tantas críticas hoy en día, todavía persista, es que es una enorme tecnología de gobierno de las poblaciones. Produce un ordenamiento de la vida social con el que no se rompe tan fácilmente, aunque a veces parezca que la escuela está convertida en una institución en la que no pasan demasiadas cosas. Casi que, si pudiéramos titular esta parte de la clase, sería algo así como la escuela del tedio, ¿no? Cómo esta tremenda revolución que fue la escuela, cómo este tremendo proceso social de generar la tecnología que permitiera enseñar todo a todos, al poco tiempo se convirtió en la escuela del tedio. En una clase de este ciclo, Galende decía algo así como que otro modo de la sublevación es el escándalo. Y a mí me gustó mucho esa idea, la idea del escándalo, ¿no? Uno podría pensar, para recuperar un poco el sentido de la escuela, otra forma del escándalo, ¿no? Una forma del escándalo que es algo así como la respuesta a la pregunta, o más bien la pregunta misma, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre una institución a la que vayan todos los chicos, todas las chicas, independientemente de sus capacidades para aprender tantas cosas? Y podemos seguir, ¿no? ¿A quién se le ocurre chicos en instituciones que van a aprender todo, con adultos especialmente preparados para enseñarles todo, en los años de una infancia que no existía, sino que comenzó a ser conceptualizada de ese modo, entre otras cosas debido a la escuela? El escándalo sigue hoy, ¿no? Me anotaba algunas frases del escándalo de los últimos tiempos. Por ejemplo, chicos pobres en orquestas musicales. ¿Por qué no fortalecer lo básico? Para esos chicos, ¿por qué no las 3R en lugar de las orquestas? Computadoras para todos. No hay otras necesidades. ¿Para qué las usan? Si ni siquiera tienen internet. Y mi preferida, universidades por todos lados. Los pobres nunca llegan a la universidad. Otra vez, ¿a quién se le ocurre? Y parece que se les ocurrió a mucha gente. Parece que esta cara de la sublevación, este escándalo de a quién se le ocurre, es un punto para poner en valor a esto que ha producido la institución que llamamos escuela. Por supuesto hay otra cara del escándalo, un poco menos favorable, que es cuando la escuela no logra lo que se propone. Cuando los chicos se van de la escuela, cuando los chicos no aprenden, cuando se quedan en la escuela, parece que aprenden, parece que certifican cursos escolares y sin embargo no saben lo que pensamos que deberían saber. Ese es sin duda uno de los problemas que tenemos hoy en día y que es un problema, como espero haber tenido la capacidad de nombrar, que se viene detectando y de alguna manera diagnosticando desde hace muchísimo tiempo. Esta escuela, decía hace un ratito, esta escuela de la revolución devino aburrimiento, en un trabajo de Pablo Pinot, que se titula algo así como 10 premisas, tiene un título genial, premisas básicas de la escolarización como construcción moderna que construyó a la modernidad. En ese trabajo, Pinot, que repasa las 10 premisas, termina diciendo, la escuela fue, sin duda, uno de los actos de mayor imaginación que enfrentó la modernidad. En el siglo XVI, soñar con una institución donde concurrieran todos los infantes a aprender ciertos saberes complejos, con sujetos preparados para tal fin, desafió todo lo preestablecido y amplió enormemente las fronteras de la época. En el siglo XIX, este producto de la imaginación cobró cuerpo y en el siglo XX devino
aburrimiento y cotidianeidad. Voy a volver después a este texto, pero para ilustrar un poco la idea de aburrimiento y cotidianeidad, traje este libro, que es un clásico en educación, se llama La vida en las aulas, de un investigador, se llama Philip Jackson. Este es un libro fantástico, que empieza así. Voy a leer el primer párrafo y después un poquito más del primer capítulo. Voy a hacer el esfuerzo de que amen tanto este párrafo como lo amo yo cada vez que lo leo. Dice: cada mañana de los días laborables entre septiembre y junio, unos 35 millones de norteamericanos se despiden con un beso de sus seres queridos, recogen la bolsa con el almuerzo y los libros y parten a pasar el día en esa serie de recintos que suman aproximadamente 1 millón, conocidos como aulas de la escuela primaria. Este éxodo masivo del hogar a la escuela se realiza con un mínimo de alboroto y fastidio. Son escasas las lágrimas, excepto quizá de los muy pequeños, y pocos los gritos de júbilo. La asistencia de los niños a la escuela es en nuestra sociedad una experiencia tan corriente que pocos de nosotros nos detenemos a considerar lo que sucede cuando están allí. Desde luego, nuestra indiferencia desaparece ocasionalmente, pero la mayor parte del tiempo simplemente advertimos que nuestro Johnny se dirige a la escuela y que ha llegado el momento para una segunda taza de café. Jackson tenía tiempo de tomarse café, puede mandar al niño a la escuela, pero se entiende lo que quiere decir, ¿no? La escala. 35 millones de chicos van a 1 millón de aulas, un montón de días por vida, un montón de días por semana, un montón de horas de su vida. Hace una cuenta en un lugar y dice, si hubiera ido desde la sala de 5, digamos, a toda la escuela primaria, ya habría pasado en ese momento más de 7.000 horas de sus 12 años de vida adentro de la escuela. Y dice, la escuela es un lugar en donde se aprueban y suspenden exámenes, en donde suceden cosas divertidas, en donde se tropieza con nuevas perspectivas y se adquieren destrezas, pero es también un lugar en donde unas personas se sientan, escuchan, aguardan, alzan la mano, entregan un papel, forman cola, sacan punta un lápiz. En la escuela hallamos amigos y enemigos, ahí se desencadena la imaginación y se acaba con los equívocos, pero también es un sitio donde se ahogan bostezos, se graban iniciales en la superficie de la mesa, se recoge el dinero para un viaje, se forman filas para el recreo. Para apreciar el significado de estos hechos triviales de la escuela, es necesario considerar la frecuencia de su aparición, la uniformidad del entorno escolar y la obligatoriedad de la asistencia diaria. Esto que llamamos la escuela del tedio, ¿no? En el sentido de una tremenda revolución, hubo épocas que las policías de las ciudades andaban por las calles persiguiendo niños para llevarlos obligatoriamente a la escuela. Eso devino tedio, devino aburrimiento, devino repetición. Antes de preguntarnos qué hacer con el tedio, que es de lo que voy a hablar hacia el final, quiero plantear otro aspecto de la revolución de la escuela, que es lo que podríamos llamar la revolución ontogenética. ¡Wow! La revolución ontogenética. Cuando en educación hablamos de ontogénesis, hablamos del desarrollo de los sujetos. Estamos hablando de lo que hace la escuela en el desarrollo de los sujetos. Porque esta escuela, como vimos, es una invención cuya historia puede ser vista como ínfima respecto del desarrollo filogenético y aún respecto del sociohistórico, pero es hoy en día decisiva en el desarrollo ontogenético. A ver, por ejemplo, permite que en la historia individual se produzca un cierto puente con la cultura. No digo el único, no digo el mejor, digo un cierto puente con la cultura. También sus sanciones de éxito y de fracaso inciden en la historia individual. También, y esto es lo más difícil de captar, formatea o encausa de manera particular el desarrollo de las personas. Nosotros no sabemos hoy qué es ser humano por afuera de lo que es ser humano en sociedades escolarizadas. A esta altura nos cuesta mucho imaginar exactamente en qué consiste, por ejemplo, el modo humano de conocer, si es que hay un modo humano de conocer, por fuera de los modos en que la escuela nos ha hecho conocer ciertas cosas. Rivière decía que la escolarización es parte del diseño del desarrollo humano, ¿no? En el sentido de que las sociedades completan artificialmente el desarrollo humano, en este caso a través de un artefacto que es la escuela. Y voy a poner 2 ejemplos para esto, 2 ejemplos que a mí me gustan mucho. Uno es el ejemplo de la atención, ¿no?
Uno podría hacer una especie de pregunta abstracta. ¿Qué capacidad de atención tiene un niño o una niña que empieza la escuela primaria? Y podríamos hacer una investigación que estudiara. No pierdan el tiempo. La respuesta es un poco más simple y es depende. Por ejemplo, depende de si el nivel inicial formateó su atención para fines escolares. Un niño que fue al nivel inicial, de pronto tiene una capacidad de atención, como ustedes, a una persona que está hablando hace más de 30 minutos, acá están ustedes atendiendo. Producto bruto de la escuela. Esto es un producto de la escuela. Bueno, esta posibilidad de estar escuchando durante mucho tiempo es producto de la escuela, que también retoma algunas tecnologías pastorales, dicen algunos, ¿no? En el sentido de alguien que se pone, habla y los demás escuchan, porque de ahí viene alguna clase de palabra que vale la pena escuchar. Es tan importante la cuestión del tiempo de atención y es tan discutible que haya un desarrollo natural de la atención en los niños. Es tan claro que la atención se desarrolla intervenida por nuestros modos sociales de actuar sobre las maneras en que los niños prestan atención, que la diferencia en la capacidad de respuesta a la demanda de atención que tiene la escuela genera, por ejemplo, criterios para hablar de los niños que tienen problemas, desatentos, desmotivados, ADD, ADHD, esas son todas categorías inventadas en el contexto escolar, que de lo que están hablando es de unos niños cuya atención no se acomoda a los modos en que la escuela espera que se preste atención. Y el otro ejemplo que a mí me gusta mucho es lo que Wers llamaría el ejemplo de la multiplicación. Wers dice, suponga que usted tiene que multiplicar 343 por 822. Hagan la prueba. 343 por 822. Se ponen a hacer la cuenta, yo les pregunto el resultado, ustedes me dicen, supongamos que me dicen, da 281.946. Si yo les pregunto cómo llegaron a la solución, ustedes me dirían, bueno, hice la multiplicación o la puse en fila los números, me enseñaron tal cosa en la escuela, supongamos que no sacaron la calculadora. Y yo podría decir, ¿saben que ustedes no podrían multiplicar si no fuera por esa especie de soporte externo que les da un modo escolar en que les enseñaron a multiplicar? Ustedes me dirán, sí, puedo sacar la calculadora y hacer la multiplicación. Es lo mismo, en todo caso las tecnologías ahorran algo que antes la cognición humana tenía que aprender a hacer por sí sola. Pero no hay en la mente humana una capacidad de multiplicar. Lo que hay en la mente humana, si esta figura cabe, es la capacidad de internalizar unos instrumentos culturales, y lo que ha hecho la escuela es algo fenomenal, que es generar una tremenda maquinaria para internalizar instrumentos culturales. Y a eso llamamos entonces la revolución ontogenética. Nosotros hoy somos humanos, escolarizados, y entonces mucho de nuestro modo de entender y codificar el mundo está mucho más influido por la escuela de lo que nosotros a veces podemos advertir. Esta idea es importante porque a veces pareciera que hay un desarrollo humano natural y de pronto la escuela no lo sigue, no lo respeta, no sigue los intereses de los niños, los ritmos de los niños. Yo estoy discutiendo acá la idea de los ritmos naturales, la idea de las inclinaciones naturales, estoy hablando de la producción social, de los modos en que los niños se conectan con el mundo, los niños, los adolescentes y todos los que estamos aquí. Ahora sí, y pensando que esta revolución que fue la escuela tiene algunos problemas y muchas veces nos interesa pensar cómo podría cambiar la escuela, ¿no? Cómo podríamos evitar encerrarnos para hablar del mundo, cómo podríamos evitar tener que ir todos al mismo ritmo y si no vas al mismo ritmo entonces te quedás afuera. Lo primero que quiero decir es cómo no nos interesa que cambie, cómo se propone que cambie, pero no nos interesa que cambie, que podría ser algo así como no nos interesa que cambie mediante soluciones individualistas. Esto es, soluciones que resuelven para sí, para unos individuos, para unos grupos, lo que debe resolverse para el conjunto. En la URL de YouTube, donde estaba la educación prohibida, me puse a leer los comentarios. Vieron que leer comentarios es una experiencia dura en la vida. Una persona dice, desde noviembre de 2015 saqué a mis hijos de la escuela. El mayor iba en segundo de secundaria y el menor en tercero de primaria aquí en México. Desde entonces los estamos educando en casa, con 4 horas diarias en casa, con clases de natación 2 veces por semana en el natatorio, con clases de dibujo y pintura en el centro cultural de nuestro municipio y también 2 veces por semana yendo a la biblioteca normal y digital.
seguramente esta familia resolvió su problema, ¿sí? Pero esto es una solución que no vale para el conjunto. Para el conjunto hay que pensar otra cosa. Yo leía el otro día algo que publicó Pía López, creo que en página 12, algo que me parece que viene bien para esto y para interpretar este comentario sobre sacar los chicos de la escuela y, digamos, gestionarse privadamente soluciones educativas para aquello que la escuela aparentemente no lograría hacer. Pía dice, no está hablando de la escuela, pero a mí me sirve para hablar de la escuela, dice, no lo convierte en sublevación que sea embate contra las instituciones. Embatir contra una institución no es en sí mismo una sublevación. Las sublevaciones pueden tener ambivalencias, dice Pía, pero la pregunta sería, ¿en qué sentido se resuelven estas ambivalencias? ¿Qué se subvierte y quién se queda con una cuota mayor de poder? Frente a soluciones individuales, a problemas que son del conjunto, a problemas que son estructurales, por supuesto que vamos a encontrar escuelas que le encuentren la vuelta al asunto, familias que le encuentren la vuelta al asunto, pero eso nos baja de aquella revolución del todo a todos, que en todo caso tenemos que ver de qué otro modo podemos concretarla. Dijo recientemente en un congreso del COMIE en México, nuestra rectora Gabriela Dicker, que de paso es una pedagoga fundamentalmente, ella dice, mientras nosotros vacilamos, nosotros somos los pedagogos, ¿no? Mientras nosotros vacilamos, o quizás porque vacilamos, la escena educativa se reconfigura y no cesan de instalarse con potencia discursos y políticas que con mucho menos pudor que nosotros avasallan los dilemas de la crítica. Por ejemplo, modelar las emociones para evitar que me hagan daño, por ejemplo, generar redes neuronales de pensamientos positivos, por ejemplo, hacer un negocio de materiales instruccionales y productos digitales para que usen millones de alumnos y docentes alrededor del mundo. El problema acá es que el individuo ocupa el lugar del colectivo, su bienestar individual pasa a ser el parámetro de lo que podemos lograr en conjunto y entonces, por lo menos para nosotros los pedagogos que somos producto bruto de la escuela y digamos, herederos del todo a todos, nos parece que es una manera muy limitada de pensar el cambio. Necesitamos, por ahí como decía Pinot, un acto de imaginación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo leía el párrafo de Pinot y él decía la escuela fue uno de los actos de mayor imaginación que enfrentó la modernidad? Él dice en el párrafo siguiente, quizá la mayor herencia que podemos sacar de todo esto sea la necesidad de volver a realizar un acto tan imaginativo como aquel. En esta línea, el objeto no es aportar a la reconstrucción de la fragmentada educación moderna, sino ayudar a imaginar nuevas formas de comprender la educación y así acercar al análisis herramientas que den cuenta de las actuales problemáticas a partir de la revisión de los moldes incuestionables, originales entonces, agotados ahora, de las premisas que hemos presentado. A ver, nosotros podríamos decir, hay un acto de imaginación que fue el todo a todos, ¿sí? Ese acto de imaginación del todo a todos es lo que en educación y también en otros ámbitos de la reflexión social llamamos la justicia distributiva. Quizás la escuela fue de la justicia distributiva, ¿no? Que todos adquieran ciertos conocimientos, que se rompa el monopolio de la educación. No está discutiendo qué es lo que se aprende, sino que está discutiendo quiénes aprenden qué cosas. Está diciendo no lo pueden dominar unos pocos, tiene que ser puesto al alcance del conjunto, digamos, ¿no? Leo a Connell, del libro Escuelas y Justicia Social, dice, las cuestiones de justicia distributiva se refieren a quién recibe qué, concretamente quién recibe un determinado bien social y cuánto recibe de él. Para el caso de la justicia social en educación, es difícil imaginar cómo todo un grupo social puede merecer más o menos educación que otro. Así pues, este concepto apunta a la igualdad. Pero, al resaltar la igualdad en la distribución, se corre el riesgo, primero, de entenderla como una simple cuestión de derechos individuales. En ese sentido, la igualdad individual es la condición de un orden social justo, pero no su objetivo. Y dice después, como segundo riesgo, damos por supuesto los contenidos y las formas de la educación. El bien social que se pretende distribuir es el servicio educativo que ofrecen los sistemas de escolarización universal. El defecto que subyace a estas visiones de la justicia
puramente distributiva es la indiferencia hacia la propia naturaleza de la educación. En ese sentido, destaca Connell la relación entre conocimientos que ofrece la escuela y la existencia de desigualdades sociales como una cuestión clave, y entonces termina diciendo, esto nos obliga a considerar de nuevo el tema de la justicia en educación, ya no como justicia distributiva, sino juntamente con el tema del currículum. Las cuestiones de justicia distributiva siguen siendo importantes, pero la justicia distributiva es una forma incompleta de entender las cuestiones educativas. Necesitamos un concepto distinto, dice él, al que llamaré justicia curricular. Voy a tomar este concepto de justicia curricular, que viene de las teorías del reconocimiento, y a partir de allí plantear 4 claves. 2 salen muy claramente de la perspectiva del reconocimiento, las otras 2 son un poco más de la elaboración pedagógica contemporánea. 4 claves que podrían estar en la base de la transformación de la escuela. Cuando digo que podrían estar en la base de la transformación de la escuela, no me refiero a que pasado mañana hagamos un programa de política educativa que haga esto. Esto se produce, en todo caso, en la cultura, es mucho más complejo que una política o un programa educativo. 4 claves. Primera clave, descolonizar. Descolonizar. En general, todas las perspectivas que plantean la descolonización lo que hacen es cuestionar la pretensión de objetividad, de neutralidad, de universalidad de los saberes escolares. Como ustedes saben, la colonización encierra formas de dominio de unos grupos sobre otros, no importa cuáles sean, no importa en qué momento histórico estemos hablando. En todo caso, de lo que estamos hablando es de la construcción a través de la escuela, lo que ha ocurrido a través de la escuela es la construcción de lo que algunos, por ejemplo, Martuchelli llaman un universalismo particularista. Dice Martuchelli, el universalismo, como la concepción tradicional de la igualdad lo mostró, supone siempre, de una manera u otra, negar las diferencias entre los individuos. Por medio de la igualdad se trata de establecer el reino de lo universal, pero las más de las veces, en todo caso en la historia social real, este proceso pasó por la identificación de la universalidad con una de las voces. Es esta posición, durante mucho tiempo dominante en las democracias liberales, lo que permite detectar en ellas, y yo diría en la escuela, un universalismo particularista. Esta clase ocurre en noviembre del año 2019, en simultáneo con un golpe de Estado que está ocurriendo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Lo comento porque el Estado Plurinacional de Bolivia había producido uno de los únicos que yo conozca, currículos que cuestionan la perspectiva colonialista y lo hacen con una claridad muy grande desde el punto de vista conceptual. Proponía, espero que pueda seguir proponiendo este currículo, una educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, transformadora, comunitaria, democrática, participativa, intercultural y plurilingüe, territorial, científica, técnica, tecnológica, artística. No está diciendo echemos por la borda todo lo que en todo caso escolarmente supimos transmitir, pero cuestionemos perspectivas colonialistas que de alguna manera se convierten en perspectivas que sostienen un universalismo culturalista como si fuera la cultura universal, la que todos tendríamos que tener. Segunda clave que creo que nos la proporcionan las teorías feministas, lo que podríamos llamar despatriarcalizar. Muchos análisis de los que hemos podido leer recientemente muestran que las relaciones de género no son un tema particular de la vida social, no son un capítulo de la sociología, sino una categoría central para entender el orden de la dominación, para entender patrones de acumulación, de riqueza, de prestigio, de poder, de autoridad. Y la verdad es que la escuela ha tenido bastante que ver con cierto modo de entender el proceso de asignación de género a los niños y a las niñas. Y si el género es una de las formas primarias de significar relaciones de poder, hay algo que pensar allí en relación con la escuela. No estoy diciendo solamente educación sexual integral, estoy hablando de cómo pensar la manera en que la escuela hace lo siguiente. La escuela no actúa sobre un sujeto preexistente, la escuela produce sujetos, los produce de cierto modo, los produce como objeto de su actuación. Y entonces pensar la actuación de la escuela en clave de despatriarcalizar me parece un punto importante. Tercera clave, va a sonar muy trivial cuando la diga, espero ser capaz de explicarla un poco mejor, tecnología. No en el sentido trivial de incorporar tecnología,
no en el sentido trivial de sobreimprimir una tecnología, la escuela que también es una tecnología. Lo que pasa es que la escuela es una tecnología del tiempo en el que, si me permite la metáfora, el conocimiento se envasaba y transportaba en libros. La escuela es de ese tiempo, la escuela es del tiempo de los libros. No estoy diciendo que no tiene que haber libros, lo que estoy diciendo es, hay algo del modo en que se codificaba y circulaba el conocimiento que ha cambiado dramáticamente. Ha cambiado dramáticamente en el marco de una transformación tecnológica que todos los análisis dicen es rapidísima, es profundísima. Vivimos en un mundo donde hay una potencia y rapidez en el tratamiento de la información, un discernimiento algorítmico que se alimenta de todo lo que hacemos todo el tiempo. En ese contexto, algo está descalzado, digamos, con una tecnología que ha estado pensada para transmitir un conocimiento que se podía envasar y transportar bajo la forma del libro. Algunos dicen menos en serie y más en red. La escuela debería trabajar menos en serie y más en red. La escuela debería estar más centrada en prácticas de producción y utilización del conocimiento. La verdad es que tenemos que discutir qué es lo que la escuela tendría que hacer, pero nos queda claro a esta altura, después de un par de décadas de incorporación de tecnología dentro de la tecnología de la escuela, que esa es una especie de hibridación de la tecnología que estamos queriendo incorporar, porque lo que ocurre es que acaba asimilada a los modos escolares de relacionarse con el saber. Hay que pensar otros modos de relación con el saber. Y finalmente, cuarta clave para mí, la ruptura de la monocronía. Y eso sí, ya es tirarle un bombazo, digamos, a la línea de flotación, porque la monocronía es lo mismo a todos al mismo tiempo, y es un poco la clave de la escuela, ¿no? En lo que nosotros podríamos llamar el aula estándar, un maestro, un profesor, desarrollan algo así como un programa unificado de aprendizajes a un grupo de alumnos, a un grupo de alumnas, que es más o menos el mismo de principio a fin de un periodo de enseñanza, y nuestra forma de enseñar están fuertemente moldeadas por esta visión monocrónica. En esta universidad nosotros formamos profesores, muchas veces los seguimos formando con una visión monocrónica, por ejemplo, de la didáctica, de los instrumentos con los que cuentan para enseñar. Eso no es porque en algún lugar se hace bien y nosotros lo estamos haciendo mal, sino porque el modo en que la pedagogía, la didáctica han desarrollado saberes acerca de la enseñanza ha estado muy pregnado por la monocronía. Nuestros desarrollos didácticos se apoyan en buena medida en los ritmos que prevén las trayectorias teóricas. Yo sé que esta caracterización parece restrictiva cuando uno piensa en las prácticas de muchas personas que promueven formas de enseñanza, por ejemplo, que permiten aproximaciones sucesivas al mismo objeto de conocimiento, formas en las que se privilegia la colaboración de los alumnos, de las alumnas en clase y se alienta la comprensión conjunta más que el resultado individual. Pero no estamos hablando de que no pueda haber docentes y escuelas que le encuentran la vuelta al asunto. Volvemos al problema de cómo no queremos que cambie. No estamos hablando de soluciones para una parte, estamos hablando de soluciones para el conjunto, y ahí hay algo de la tradición escolar entonces que necesita ser reformulada. Ahora ya sí, terminando, se darán cuenta que en la actualidad la pedagogía convive con una cierta ambigüedad, la ambigüedad de develar, de someter a crítica las condiciones de la práctica educativa y decir esto no funciona, esto reproduce, esto lo que sea, y a la vez añorar el fortalecimiento de la escuela. Es una tensión, ¿no? Pensar que la escuela puede ser un instrumento para seguir produciendo algo del orden de la transmisión en la cultura, y al mismo tiempo reconocer que ciertas prácticas son muy contrarias a esto que queremos lograr. Citando una vez más a Gaby Dicker, ella dice: sin embargo, a pesar de esta tensión, no renunciamos a la necesidad de resolver el problema político, de definir un sentido común a la incorporación de las nuevas generaciones a la cultura, de sostener unas prácticas educativas que nos permitan vivir juntos en un mundo plural y diverso, en el que cada uno y cada una pueda realizar sus propios proyectos de vida. No renunciamos tampoco a inscribir la educación en una serie que enlaza principios como igualdad, justicia, derecho, a pesar del riesgo ya advertido por las teorías críticas y poscríticas de quedar a cada paso atrapados nuevamente en un universal cerrado. Revisando el trabajo que escribió Rinesi sobre el 18, sobre la reforma del 18, yo les quiero leer algo que
para mí es un remate fenomenal. Por supuesto, si lo encuentro, que vamos a ver si lo encuentro rápido, pues se me descuajeringó el asunto. Dice por ahí, habla del dilema que tiene la escuela, en realidad él habla de la universidad, pero yo lo llevo a la escuela porque es la misma discusión, el dilema entre inclusión y calidad, ¿no? Dice Rinesi, bueno, tenemos que preguntarnos cómo puede este Estado y sus instituciones desplegar políticas inclusivas de aquellos sujetos que por la razón que sea han quedado fuera del reparto de determinados bienes o de determinadas posibilidades. ¿Cómo pensamos políticas orientadas por la idea del derecho, sin perder de vista que todos los hombres somos, además de iguales, diferentes? ¿Y cómo pensamos políticas orientadas por la idea de inclusión, sin olvidar que todos los hombres somos, además de diferentes, iguales? Y esa es la tensión, esa es el problema, digamos, que la escuela trata de resolver con todos los límites que hemos planteado aquí, respecto de los cuales, sin embargo, yo creo que ha producido, en términos históricos, sociohistóricos, una revolución de cuyos beneficios se alimenta en buena medida la crítica de los sectores ilustrados que podemos hacer la crítica a la escuela. Finalizo sugiriendo algunas lecturas. Esta clase recogió aportes de la pedagogía, de la filosofía política, de la psicología del desarrollo, de la historia de la educación. Yo voy a proponerles estrictamente lecturas del campo de la política, algunos textos que ya cité y otros que agrego ahora. De Jackson, La vida en las aulas, de Feldman, Enseñanza y escuela, de Connell, Escuelas y justicia social. De estos 3 textos hablamos hoy. Y agregaría 2 más, de Trilla, Ensayo sobre la escuela, y aquellos de ustedes que tengan ganas de leerlo, porque me parece un texto que habla bien de una profesión muy cuestionada, de José Manuel Esteve, El malestar docente. Terminadas estas recomendaciones, abrimos ahora un momento de preguntas, de intercambios. No tienen por qué ser preguntas, pueden ser intercambios, aportes, reflexiones. Los escucho, las escucho. Con relación a esta propuesta que estás planteando, ¿te parece que en el mientras tanto, mientras estamos pensando esa revolución, tendría que haber como una inclusión mucho más sustantiva de los docentes que están en las aulas y que muchas veces se sienten excluidos de esta elaboración teórica que muchas veces hacen los especialistas y que en vez de trabajar juntos por la escuela, a veces se forman como bandos en los que hay una competencia? ¿Cómo podríamos hacer para que nos reunamos y trabajemos colaborativamente? Esa es una pregunta que está muy, muy buena porque apunta a un problema que a mí me gusta mucho plantear y discutir, que es el problema de cómo se distribuye en el sistema escolar la autoridad para producir conocimiento. Es muy larga la historia y ni siquiera hay mucho acuerdo sobre cómo contarla, pero a mí me parece que la situación contemporánea es que pareciera en efecto que hay unos especialistas externos a la escuela que producen conocimiento acerca de la escuela y unos actores dentro de la escuela que hacen la práctica educativa sin producir conocimiento. Eso está en discusión absolutamente y estoy totalmente de acuerdo con vos en que más que en el mientras tanto probablemente eso sea un modo de producir aquello que queremos producir. Hace mucho tiempo yo planteaba algo así como que el trabajo docente tiene una relación con el conocimiento que es muy particular, ¿no? Por un lado, nosotros los docentes, cuando trabajamos como docentes, transmitimos unos conocimientos que muchas veces no contribuimos a producir, están producidos en otro lado. Pienso, por ejemplo, la investigación científica que se produce en las universidades y los centros de investigación versus la transmisión de la ciencia escolar, ¿no? Claramente quien transmite ciencia escolar no está involucrado directamente en la producción de conocimiento científico la mayor parte de las veces, aunque a veces sí. Y en cambio hay otro saber que sí se produce en la práctica escolar, que es un saber sobre la propia práctica escolar. El problema, y me parece que tu pregunta va un poco por ahí, el problema es que las condiciones de autoridad con que ha quedado configurado el trabajo docente, al menos contemporáneamente, son unas condiciones que no parecen reconocer ese papel productivo que los docentes tienen, que las escuelas tienen en la producción de conocimiento. Entonces,
ese conocimiento que se produce sobre la escuela, que se produce sobre la enseñanza, que se produce sobre los modos de intervención cuando a los chicos les pasan ciertas cosas, que te hacen elegir unos materiales por sobre otros porque funcionan mejor, porque te parece que resuelven algo que de otro modo no resolverían, o qué sé yo, son producciones que circulan algo así como entre colegas, pero no alcanzan el estatus de un conocimiento público. Y en ese punto sí, claro, la colaboración con quienes se supone que tenemos cierta especialidad en producir conocimiento podría contribuir a que algo de eso se dé a conocer, ¿no? Como algo más que un relato de experiencia, con todo el valor que el relato de experiencia tiene, sino como algo que se puede incorporar a la discusión con otros, que se puede convertir en algo generalizable, que es un poco lo que caracteriza al tipo de conocimiento que se produce cuando estás de este lado, ¿no? Tratás de producir un conocimiento que tenga capacidad de funcionar no solamente en la situación concreta en la que se generó o se produjo, sino también en otras, ¿no? Bueno, yo quería conversar y también plantear alguna pregunta de lo que fui escuchando y ver tu punto de vista sobre este tema. Vos planteabas digamos, cómo la escuela, en tanto tecnología moderna, permite romper el monopolio de la educación, y eso me sugirió si eso ganado lo podemos tener garantizado, digamos, en una sociedad en donde los grupos de poder van a seguir luchando y buscando cada uno sostener sus espacios de privilegio, ¿sí? Frente a esa ruptura del monopolio de la educación, se instauró, como también bien caracterizabas, un primer intento de respuesta basado en criterios de justicia, buscando lo mismo a todos al mismo tiempo, y eso trajo muchas crisis por parte de la escuela, denunciadas a lo largo de todo lo que fue en sus diferentes variantes sobre el fracaso escolar y demás, como planteando de que no todos eran lo mismo, y qué claves de lectura había que tener en relación a eso. Y se fue instalando un problema, o se fue delimitando a lo largo del tiempo un problema que era el tratamiento de lo diverso, ¿sí? Recién tomabas una idea de Pinot respecto de que todo acto de imaginación necesita, digamos, como generarnos nuevos espacios para nuevas respuestas, y yo creo que el acto de imaginación es posible si tenemos identificado bien cuál es el problema que queremos responder. Ahí me parece que, por lo que vos dijiste, el tema de la diversidad es un tema que está hoy en boga y que va a promover pensar y hacer actos imaginativos de cómo vamos a responder. Y ahí voy a hacer un recorte particular, porque esto nos daría a muchos temas, que es el acceso al conocimiento que nos ha traído la emergencia de Internet, y que yo creo que desafía a la escuela en cómo circulan los saberes, y en particular un tema que sí me interesaba que puedas dar alguna opinión es respecto de lo que impacta en la formación docente. O sea, pensar que estamos en una sociedad en donde el acceso al conocimiento ya no es un privilegio, sino que es algo que puede estar disponible para todos, dependiendo de los usos de las herramientas. ¿Qué posicionamiento nos trae frente a los problemas que tenemos para pensar escuelas revolucionarias en materia de formación docente? A ver, yo no sé si la escuela puede ser revolucionaria. La escuela lo que puede ser parte de un enorme cambio cultural, en el sentido en que lo quise plantear en la clase. Podemos reconocer históricamente este cambio. Hay una primera parte de tu intervención que dice algo así como, bueno, frente a la ruptura del monopolio de la educación no se van a quedar tranquilos, digamos, van a seguir haciendo lo posible por monopolizar. Hay muchas maneras de monopolizar. En el sistema educativo, una manera de recomponer el monopolio educativo fue segmentar y diferenciar circuitos escolares. O sea, una manera en que se las arregló esa entelequia que llamamos los grupos dominantes, digamos, para
para de todos modos seguir controlando al menos una parte de la distribución, ha sido producir en los sistemas escolares formas de diferenciación que produjeran eso que después te vuelve como fracaso. Algunos aprenden menos, en las pruebas de evaluación, las escuelas no sé qué sé yo. Así que me parece que una de las cosas a las cuales hay que estar muy atentes es justamente a ese proceso de diferenciación educativa, de segmentación educativa, que es el modo clásico en el que se reconfiguró el monopolio de la educación, ¿sí? Hoy hay otro modo en que se está reconfigurando, difícil aplicarle ya la categoría monopolio, pero digo, para seguir con la imagen, ¿no? Pero realmente creo que es difícil hablar ya en términos de monopolio y me encantaría saber qué diría Brad-Lasky sobre esto, que es desescolarizar el conocimiento. O sea, que las escuelas sean lugares a donde los chicos van, les pasan cosas, aprenden cosas, qué sé yo, pero lo que vale la pena se aprende en otro lado. Y un poco movimientos como eduquemos a los chicos en casa, también movimientos como produzcamos un mercado de materiales con los que todos puedan aprender, tienen esa característica. El problema ahí es que la regulación se espera que la haga el mercado y no conocemos unos mercados que funcionen algo así como igualitariamente, ¿no? Pero hay pedagogos, hay pedagogas que dicen, bueno, ya no va a pasar por la escuela, va a pasar por otro lado y entonces la escuela va a quedar como una especie de rémora institucional a la que va la gente a aprender las mismas cosas que se podían haber aprendido un siglo atrás. Yo no estoy muy en esa posición, pero reconozco el riesgo, digamos, ¿no? La otra cuestión que planteaste varias, pero digo, la otra que yo puedo retomar me parece que es la que tiene que ver con la cuestión de las tecnologías y el modo en que impactan en la producción y circulación de conocimiento. Sobre eso la verdad que yo no tengo una posición definitiva tomada. Sí me parece que lo que hemos hecho en 20 años es meter una tecnología dentro del envase de otra y hacer que esa tecnología funcione para los mismos fines para los cuales podrían haber funcionado otras antes. Hoy hay pedagogos, pedagogas y sobre todo tecnólogos educativos, especialistas en estos temas, que sostienen que no es por ahí, que no es eso, y que en todo caso lo que hay que poder pensar es en qué medida la escuela, pero no solamente la escuela, pero digo, ahora hablemos de la escuela genera unos modos de relación con el conocimiento para los cuales las tecnologías se convierten en algo imprescindible. Y en ese sentido, ahí sí me parece que hay una pista interesante. Yo puedo pensarlo en el ámbito universitario y habría que pensarlo en el ámbito de los otros niveles educativos. Es lo mismo formar un investigador para un modo de investigación en el que las tecnologías disponibles eran las clásicas, las de toda la vida, que formar un investigador en un mundo donde las tecnologías disponibles son otras. ¿Y eso qué es? ¿Lo formás como investigador y le agregás tecnología o el proceso de investigación se produce en el marco del uso de las tecnologías tal y como las usa un profesional? No sé, especialistas como Mariana Maggio irían por este lado, irían por el lado de tratemos de reconocer cuáles son los modos de relación con el conocimiento que son propios de cada práctica social, cuáles son los modos especializados en que las tecnologías intervienen en la forma de vincularte con el conocimiento y en virtud de eso pensemos la clase de procesos formativos que habría que tener. Respecto de la formación de profesores, que creo que era una parte de la pregunta, esto que voy a decir es casi poco simpático, pero como digo muchas veces, no trabajo de simpática, así que lo voy a decir. Durante mucho tiempo se leyó el problema de la formación de los docentes para el trabajo con las tecnologías como un proceso de algo así como de incorporarlos al mundo de la tecnología, porque lo que se tenía era una distancia de muchos de los jóvenes, de las jóvenes que se estaban formando para ser profesores con las propias tecnologías. Lo no simpático es, y bueno, el crecimiento vegetativo va produciendo un cambio en eso, digamos, cada vez más los jóvenes toman contacto con las tecnologías en muchísimas prácticas cotidianas, y entonces ahí hay un trabajo que, no digo que no hay que hacer, pero que no es el mismo que se pensaba históricamente. Pero si pensás en la formación de profesores, si no modificás la didáctica, si no modificás aspectos de la enseñanza, podés, enseñar a usar el PowerPoint para ahorrarte la escritura en el pizarrón, pero no cambia el modo en el que se concibe la relación con el conocimiento. Entonces, lo que habría que pensar es
¿Qué permitirían las tecnologías en términos de lo que es el corazón del problema didáctico, que es, queremos que todos aprendan lo mismo, ese lo mismo lo ponemos en cuestión, hay que descolonizarlo, hay que despatriarcalizarlo, hay que ver la cuestión de la justicia de reconocimiento allí, ok, queremos que todos aprendan lo mismo, así de cuestionado, ¿tiene que ser haciendo lo mismo al mismo tiempo? ¿Hay algo del soporte que la tecnología podría dar para producir allí unas diversificaciones en las que podríamos pensar? Y entonces colocar el problema de lo mismo no en para aprender lo mismo tienen que hacer lo mismo, sino que en todo caso para llegar a aprendizajes equivalentes puede haber recorridos muy diversos. Esa es una hipótesis para poner a prueba, me parece. Te quería hacer una pregunta respecto al objetivo de la escuela y a esto que señalabas como ruptura de la monocronía. Porque sin ser especialista en educación, ni mucho menos, uno tiene la perspectiva de que la escuela buscaba provocar un conocimiento más uniforme y que parte de los cuestionamientos que encuentra la institución escuela hoy tiene que ver con su capacidad para ayudar a producir conocimiento en individuos cada vez más diferentes, desde sus identidades culturales, sociales. Y pienso hasta qué punto cuando uno piensa una escuela que descolonice, una escuela que despatriarcalice, no le está pegando con todas esas exigencias en la línea de flotación, casi como para pensar otra institución, que reivindicaría algo de los propósitos o de la utopía inicial de la escuela, pero que debería tener unos dispositivos que la cambian tanto que ya la vuelven irreconocible, al menos de lo que fue esa escuela en los últimos 2 siglos. Y es la pregunta de la pedagogía. Es exactamente el problema, que es, a ver, ¿cuánto puede cambiar una institución sin dejar de ser la misma institución? Personalmente no creo que haya que hacer un conservacionismo de la escuela. Sí reconocer por ahí que la escuela, yo puse el acento en un propósito de la escuela, es este que tiene que ver con la ruptura del monopolio, en los términos de Braslavsky, que no necesariamente hay que sostenerlos para todo lo que la escuela hace, pero la escuela cumple otro montón de propósitos, sin duda. Jimeno Sacristán dice que son como 5, y por ejemplo, uno de ellos dice, la custodia de los más jóvenes. Y casi que ahí decís, bueno, difícil que socialmente desarmemos la escuela hasta que no tengamos una idea mejor para custodiar a los más jóvenes, aunque han ocurrido algunas ideas, se les ha ocurrido a algunas personas algunas ideas que nosotros preferiríamos que no y que siguiera siendo la escuela. Es posible que le pegue en la línea de flotación y también hay que reconocer que las escuelas no son exactamente como casi de manera esquemática podemos plantear aquí cuando estamos dando una clase. Se parecen mucho más de lo que uno imagina. Por ejemplo, contrastar el currículum de 1904 con el de 1988 y decir, caramba, es la misma estructura. Reconocer esta estructura casi pastoral, decía yo hace un ratito. Hay cosas que se parecen mucho y hay cosas que no se parecen en lo absoluto. El problema es que los sistemas escolares, ya no la escuela como cada escuela, sino los sistemas escolares son sistemas que están cumpliendo aquel fin social de la ruptura del monopolio y otros fines que son un poquito menos confesables, como este que acabo de decir. Podría decir inclusive, no tener escuela, pensar que no haya escuela genera un tremendo problema casi de gobernabilidad en términos de la vida cotidiana en nuestras sociedades. Yo pienso que el punto sería si estamos dispuestos a aceptar, y yo creo que todavía no estamos dispuestos a aceptar, que todos tienen que aprender lo mismo. Y cuando yo digo esto, enseguida se activan unas especies de alarmas de, no, ¿qué querés? Que algunos aprendan más, que algunos aprendan menos. No, quiero que dejemos de pensar que la medida de calidad de un sistema escolar es, por ejemplo, que les pasamos a todos los chicos una prueba estandarizada y que todos responden a esa prueba estandarizada de una manera uniforme, porque mientras sigamos poniendo eso como parámetro de calidad, no nos podemos ni dar el permiso
de pensar otra escuela. Entonces, si estamos dispuestos a discutir que no todos tienen que aprender lo mismo, en el sentido en que lo estoy diciendo aquí, en el sentido de no queremos uniformizar el desarrollo infantil o uniformizar el desarrollo adolescente, sino recuperar algo de dar muchas vías para que te pasen muchas cosas, para que haya muchas experiencias y puedas elegir aquellas que finalmente te enganchan más. Si estamos dispuestos a eso, la escuela podría, pero hay que sacarle de afuera, bueno, después esos parámetros de calidad, que son parámetros que están muy instalados, porque cuando los gobiernos quieren comparar sus sistemas escolares, dicen muchas cosas que son maravillosas, pero los comparan con pruebas estandarizadas, restringidas, no les digo a las 3R, pero más o menos, ¿no? Más o menos. Bien, les agradezco mucho la participación y la presencia, espero que haya resultado de interés. Que sigamos todos juntos pensando el problema de la escuela y nada, ojalá puedan seguir algunas de las recomendaciones de lectura. Hay mucho muy interesante en la pedagogía, tiene como esa fama de una cosa en volante, pero hay mucho muy interesante. Gracias.